Ahí está el ciego, el colon ascendente, la flexura cólica derecha, el colon transverso, el descendente, el sigmoides y el recto hacia abajo, el ano ahí. ¿Sí? Entonces, tenemos acá una arteria, que se llama mesentérica superior. Esta arteria mesentérica superior nace acá. Aquí le vamos a dibujar a la arteria aorta. De esta manera. Ahí está la arteria aorta abdominal y con sus dos ramas terminales que son las arterias ilíacas primitivas. Esta arteria, la arteria mesentérica superior, nace acá. Esta arteria, como ya hemos indicado, se introduce en el mesenterio, ¿sí? En el mesenterio. Y esta arteria se distribuye en ramas que van a vascularizar el intestino delgado, ¿sí? A todo el intestino delgado, desde el duodeno, yeyuno, ilio. Y emite también ramas derechas, ¿no? Si lo proyectamos acá, a la arteria mesentérica superior, se dirige a este lado, ¿sí? Entonces, cuando llega muy cerca a la parte terminal del ilio, se divide en ramas terminal, una rama terminal, la iliocecal, la arteria iliocecal, que vasculariza el ilio terminal, el ciego, el apéndice y parte del colon ascendente. Esta arteria mesentérica superior, a través de la rama terminal, vasculariza el ciego, el apéndice, el ilio terminal y parte del colon ascendente. También emite la rama cólica, las cólicas derechas. Las cólicas derechas generalmente son dos, ¿no? Una superior e inferior. A veces se encuentran tres. Son las arterias cólicas derechas. Estas arterias cólicas derechas completan la vascularización del colon ascendente, de la flexura cólica derecha y la mitad derecha del colon transverso. ¿Sí? Hasta ahí llega la arteria, las cólicas derechas. ¿Listo? Estas sí hemos dicho que se van formando así arcos, ¿no? Al final. Ahora, tenemos otra arteria acá, que nace también directamente de la aorta abdominal, que es la arteria mesentérica inferior. La arteria mesentérica inferior. Esta arteria mesentérica inferior se introduce en el mesocolon sigmoides, ¿no? Y emite ramas llamadas cólicas izquierdas. Algunas veces hay tres, la superior, media y la inferior. Generalmente son dos. Pero la superior izquierda con la superior derecha se anastomosan. Acá. Aquí se forma un arco marginal llamado arco marginal del colon, o también llamado arco marginal de Riolano. Riolano. ¿Sí? Este arco marginal de Riolano es una anastomosis muy importante entre las dos arterias, la mesentérica superior y la inferior. Este arco marginal se lo ubica en el interior del mesocolon transverso. Y el resto de las arterias cólicas izquierdas vascularizan el ángulo esplénico, el izquierdo, la flexura cólica izquierda, el colon descendente
y a través de ramas sigmoideas vasculariza el colon sigmoides. Y aquí al final emite las ramas rectales superiores para el tercio superior del recto, como ya hemos explicado anteriormente. ¿No? Ahora, cada una de estas arterias tiene sus venas. Tiene sus venas. Ahí están las venas. Venas cólicas izquierdas, la vena mesentérica inferior. De igual manera acá tenemos la vena mesentérica superior, las cólicas derechas, ¿no? Que van recogiendo la sangre venosa de estos órganos, desde el ciego, apéndice, colon ascendente, el ángulo derecho del colon, colon transverso, todas las porciones del colon, desde el tercio medio del recto hacia arriba, ¿sí? Recogen la sangre venosa y lo llevan ¿a dónde? ¿A dónde finalmente drena esta sangre? Doctor, ¿a la vena porta? Eso, a la vena porta, a la vena porta. La vena porta es una vena que se forma acá, en este sector, aquí. Ahí se forma, la vena porta hepática. Esta vena porta hepática se une acá la vena mesentérica superior, la vena mesentérica inferior, la vena esplénica, ¿no? A veces entra también la gástrica izquierda. Entonces, esta vena porta es la que lleva la sangre venosa al hígado. Ahí está el hígado. El hígado. Entonces, toda esta sangre venosa llega al hígado. Es por eso que cuando se absorbe el agua, ¿no? Aquí hemos dicho, en el intestino grueso, se absorbe el agua, electrolitos, se absorban vitaminas, la vitamina K, ¿no? Y se va formando la materia fecal a medida que todo este contenido intestinal ya no es absorbido en el intestino delgado, se va absorbiendo el agua y se va haciendo más compacto, ¿no? Y se forma al final la materia fecal que está acá, ¿sí? A nivel del recto. No se almacena ahí y posteriormente con el reflejo de la defecación se elimina hacia el exterior. De igual manera, la sangre venosa de todo el intestino delgado llega al hígado. Es decir, de que todo lo que nos alimentamos, los micronutrientes, vitaminas, carbohidratos, proteínas, las grasas van hacia el sistema linfático. Y todo lo que se absorbe, medicamentos, alcohol y todo, llega al hígado. Y al hígado. Lo mismo sucede con los elementos que se absorben en el intestino grueso. Ahora, a veces existe acá una hipertensión portal, es decir, de que el hígado por alguna razón está siendo dificultosa la, el drenaje a través del hígado y en cierta medida la presión de la arteria porta hepática aumenta y eso hace de que se dilaten en cierta medida las venas a nivel del recto, ¿no? Porque existe acá en el interior de las paredes del recto una anastomosis venosa, ¿no? Y ahí se forman hemorroides, ¿no? Las hemorroides. Ahora, el colon, ya hemos indicado que se pueden presentar patologías. Una de ellas es una apendicitis, puede haber una tiflitis.
¿Han escuchado hablar ustedes del vólvulo? Vólvulo. ¿Escucharon hablar? No, doctor. ¿Escucharon hablar del fecaloma? No, doctor. ¿Alguien? Ya. Fecaloma. El colon es un órgano de afectación de la enfermedad de Chagas, ¿no? Porque la enfermedad de Chagas afecta principalmente al corazón, al esófago y al colon. Entonces, como es una afectación más que todo de su nerviosa, de su plexo interno que tiene, porque las paredes del esófago, del intestino grueso, del corazón, ¿no? Tiene un sistema interno, un sistema nervioso. Por esta enfermedad se afecta este sistema y hace de que estos órganos se dilaten y se hagan más largos y más grandes, ¿no? Entonces hablamos de una dilatación, ¿no? Se llama megacolon, ¿no? O en todo caso se hace mucho más largo el colon. Y como consecuencia de una elongación importante del colon, ¿no? Es llamado megacolon, en el esófago es megaesófago, se puede producir una patología que se llama vólvulo, alteración. Vólvulo. El vólvulo es una complicación posterior a tener un intestino grueso bastante largo y ancho, ¿no? Donde se presenta una torsión, o sea, el intestino grueso en cualquier parte se llega a torcer sobre su eje, y esta torsión generalmente se da en los lugares más móviles, ya sea en el colon transverso o en el colon sigmoideo. Es decir, que se tuerce sobre su eje y a eso se llama vólvulo. Se tuerce y en esa torsión hace de que se obstruyan los vasos que están en el interior del mesocolon sigmoides o en el mesocolon transverso. Se tuerce sobre su eje y esas arterias se obstruyen y se produce el vólvulo y una consecuencia que es la necrosis de ese segmento del intestino grueso. El fecaloma también es una complicación del mal de Chagas. Cuando la materia fecal está circulando por acá, ¿no? Por el intestino grueso, se absorbe de tal manera el agua, ¿no? Los electrolitos, en fin, ¿no? Y el paciente tiene dificultades para defecar. Y la materia fecal se detiene por mucho más tiempo en estos sectores, ¿no? Porque tiene estreñimiento, no hay reflejo de la defecación como complicación del mal de Chagas. Y esta materia fecal que se queda acá por mucho tiempo, se hace dura, se deshidrata de tal manera de que obstruye la circulación del contenido intestinal. A esa patología se llama fecaloma. Es un tumor de materia fecal, ¿sí? Como consecuencia de la dilatación, de la disminución del peristaltismo, hay estreñimiento, que es una manifestación clínica, ¿no? Entonces se deshidrata la materia fecal y se forma un fecaloma, ¿no? Que es una obstrucción del intestino grueso a consecuencia de esta deshidratación de la materia fecal, ¿no? Y todo lo que está por encima del fecaloma se va dilatando, se llena de gases y el paciente presenta un timpanismo importante. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? En el caso del vólvulo, es abrir la pared anterior del abdomen y, bueno, si está con seguridad que está necrosado, hay que hacer una colectomía, hay que sacar parte del intestino grueso. En el caso del fecaloma, se lo abre el intestino grueso, se saca todo el contenido intestinal, seco y deshidratado, ¿no? Y se vuelve a cerrar.
¿no? Entonces, mucho depende de qué es lo que se encuentra durante la cirugía. Eso, jóvenes, para finalizar respecto al intestino grueso, su vascularización, hemos hablado del recto, su vascularización, sus relaciones. ¿Sí? No sé si quieren hacer alguna pregunta hasta acá, si no estaríamos concluyendo. Bien, si no hay preguntas, nos vemos el día de mañana. No se olviden que el día viernes ya hemos fijado el examen del tercer segmento. ¿Sí? Entonces, mañana vamos a dar algunas puntualizaciones respecto al comportamiento del mesenterio, del mesocolon transverso, del mesocolon sigmoides. Es decir, vamos a hablar del peritoneo y cómo es que el peritoneo va formando diferentes estructuras importantes en la cavidad abdominal que van uniendo a la pared, ya sea a la pared del abdomen, unen de un órgano a otro órgano, en fin. Entonces vamos a ver mañana el peritoneo y esos diferentes pliegues que se forman en la cavidad abdominal. ¿Listo? Muy bien, nos vemos mañana, jóvenes, y el día viernes el examen. Hasta luego, Está bien, doctor. doctor. Hasta Gracias. luego. Hasta Hasta luego, luego. doctor.